¿No tienes tú que, ¿Mandé? no tienes tú que dar acceso, Alejandro? Sí, estoy dando acceso. Ok, pero en el momento, Ya digo, en veremos. que te vayas, pues ya los que ingresaron, ¿verdad? Va a quedar alguien como anfitrión. Ok, En automático, una vez iniciada la sesión, es como si quedara abierta en red, y si yo me voy, alguien queda como anfitrión. ok. Mientras no la cierre o no la cierren, ahí se queda. Uh-huh. Ya está grabando. Sí. Ok. Hola, Lourdes. Hola, ¿cómo están? Aquí, con peripecias, pero aquí. Sí. Entonces, en cuanto se sumen unos pocos más, Erika Ya están empieza entrando, ya porque están entrando. quedamos de discutir un tema que es importante porque el proyecto PAPIT pone a la retórica y la filosofía para los estudios del discurso. Entonces, aclarar discurso, cómo nos vamos a acercar al tema y lo discutimos y ya, que esa sea la sesión del día de hoy. Porque nadie levantó la mano diciendo que quería que leyéramos su contribución a las jornadas, entonces, pues... ¿Y hoy no va a estar Gerardo? ¿Pero sí, en su grupo? sí, está Ricardo y Ricardo les está avisando a todos que va a ser aquí. Es que Erika la había abierto por otro lado, porque Alejandro iba a llegar un poquito más tarde. Sí, ya estamos, les envié el enlace, Ah, perfecto. entonces ya nada más estamos esperando. Igual creo que el doctor, no sé si está checando su WhatsApp, se lo envió por correo normal. Ok. Sí, de hecho, hoy hay más retóricos que otras. Ok. Ricardo, ¿tienes tu idea de cuándo sale el programa de las jornadas, por cierto? Híjole, aún no, no nos dice nada en el instituto, pero déjale pregunto al doctor, porque sí, ya estamos a menos de un mes, ¿no? Me parece, o Sí. casi Pues un mes. Sí. a una semana, no es regresando de vacaciones de Semana No, Santa. no, Ah, no. Es casi la última semana de abril, la del veintitantos. Ajá, Sí, del sí, 23 al sí, 28 me sí, parece. algo así. Ajá, No, todavía entonces, tenemos tiempo. Bueno, ok. ajá, pero conviene saber para uno hacer movimientos, si uno tiene claro, problemas en esos días o eso. sí, Sí. exactamente. Y por lo que escuché, si no mal recuerdo, creo que los folletos y todo eso se va a hacer en digital, se va a mandar a los correos de los participantes. Entonces, pero bueno, aún no les aseguro, pero los voy a investigar. Ok. No sé, Ana María, si quieres empiezo, Bueno, de una porque vez. Sí, por sí, por porque cuestiones tenemos de tiempo. que Sí, cortar antes. sí. Bueno, entonces, como seguramente ustedes saben, yo decidí trabajar Foucault, particularmente dos textos de Foucault. Como seguramente saben, Foucault tiene distintas determinaciones de discurso en muchos de sus textos, ¿no? Desde las palabras y las cosas hasta entrevistas, los últimos. En fin, yo decidí trabajar dos, el orden del discurso, desde luego, que lleva ese título, y vamos a ver en qué sentido se habla de discurso y en qué sentido se habla de orden.
en el sentido de la ley, pues, en el sentido del ordenamiento o de las leyes que rigen o que quieren regir el discurso, la producción de discurso, pero también, y ese no se los di, quiero trabajar con la primera conferencia de la verdad y las formas jurídicas, que ya trabajamos a propósito de la lectura de Foucault de Nietzsche, pero que ahora quiero trabajar como una cuestión programática, digamos. Ambos textos son discursos ellos mismos. En La verdad y las formas jurídicas son una serie de conferencias que Foucault dictó en Río de Janeiro en el 73. Y el orden del discurso muy cercano en el tiempo, pero anterior, es la conferencia inaugural que dio cuando tomó la cátedra de su maestro de Hippolyte en el Colegio de Francia, Foucault. Y ambos son programáticos en el sentido en que exponen un programa de trabajo hacia adelante, ¿no? Ambos textos son muy claros. Entonces quiero empezar con unos fragmentitos, primero de La verdad y las formas jurídicas, solo para mostrar por qué a mí me interesa retomar de Foucault, en primer lugar, la expresión teoría crítica de los discursos o crítica de los discursos que aparece aquí en La verdad y las formas jurídicas. Entonces, hay dos propósitos en esta serie de conferencias, ¿no? Uno, primero les voy a leer un fragmento, escribe Foucault, me propongo mostrar a ustedes cómo es que las prácticas sociales pueden llegar a engendrar dominios de saber que no solo hacen que aparezcan nuevos objetos, conceptos y técnicas, sino que hacen nacer además formas totalmente nuevas de sujetos y sujetos de conocimiento. Y esto es porque frente a cierta tradición que Foucault llama del marxismo académico y que asume una figura del sujeto que es justamente previo, anterior a las prácticas sociales y a todas las condiciones de las prácticas sociales, Foucault quiere mostrar que el sujeto del conocimiento y la verdad misma tienen una historia, o más específicamente una genealogía, ¿no? El sujeto no es una estructura previa, vamos a decir, a todas estas condiciones históricos, sociales y políticas de producción de sujetos y de producción de discursos y de producción de relaciones. Entonces, el segundo tema de investigación, que es el que atañe propiamente al discurso, dice Foucault, es metodológico, un tema que podríamos llamar análisis de los discursos. Tengo la impresión de que en este país existe ya, se está refiriendo a Brasil en aquel momento, coincidente con una tradición reciente, aunque aceptada en las universidades europeas, una tendencia a tratar el discurso como un conjunto de hechos lingüísticos ligados entre sí por reglas sintácticas de construcción. Perdón. Y aquí está hablando Foucault frente a la herencia del estructuralismo lingüístico y del estructuralismo antropológico, específicamente, ¿no? Entonces quiere deslindar sus análisis de este tipo de análisis del lenguaje o específicamente del lenguaje considerado desde la oposición lengua-habla, ¿no? Habría que decir entonces, el discurso no es el habla, ¿no? No es el habla del estructuralismo. Voy a seguir un poquito. Hace algunos años era original e importante decir y mostrar que aquello que se hacía con el lenguaje, poesía, literatura, filosofía, discurso en general, obedecía a un cierto número de leyes o regularidades internas. Las leyes o regularidades del lenguaje. El carácter lingüístico de los hechos del lenguaje fue un descubrimiento que tuvo su importancia en determinada época. Había llegado el momento, pues, de considerar estos hechos del discurso ya no simplemente por su aspecto lingüístico, sino en cierto modo. Y aquí me inspiro en las investigaciones realizadas por los angloamericanos, específicamente por el pragmatismo, como juegos, games, juegos estratégicos de acción y reacción, de pregunta y respuesta, de dominación y retracción, y también de lucha. El discurso es ese conjunto regular de hechos lingüísticos en determinado nivel,
y polémicos y estratégicos en otro. Este análisis del discurso como juego estratégico y polémico, y yo subrayaría más bien como lucha, ¿no? En esta dimensión. Entonces, este análisis del discurso como juego estratégico y polémico es, según mi modo de ver las cosas, un segundo tema de investigación. Entonces, esto es lo que a mí me interesa, no solo subrayar, sino retomar de los análisis de Foucault, el carácter estratégico de los discursos, además de su análisis como prácticas, ¿no? Como prácticas discursivas, y no meramente como una actualización de ciertas reglas estructurales de la lengua, ¿no? Entonces, eso de ese texto me paran, por favor, si quieren participar, agregar, preguntar o lo que sea. Bueno, entonces, Ana María, ¿no? Sí, pero muy brevemente. La importancia del sujeto, además de lo que señaló Erika, es que en general la tradición desde la cual empieza a pensar Foucault hace del sujeto la clave de inteligibilidad del discurso, del conocimiento, de la verdad, y esto es válido también para el pensamiento filosófico como para el pensamiento retórico. Y dos, sin duda estoy de acuerdo con Erika que esa dimensión polémica o estratégica donde el discurso, incluso cada palabra, se vuelve algo por lo que se lucha, está considerando que el discurso es más una práctica discursiva que únicamente un contenido y una forma, por cierto. Y aquí habría que interrogar, o se tendrían que interrogar o participar las retóricas y los retóricos para preguntar de qué forma la retórica puede dar cuenta de este orden, porque sin duda, pero esto lo voy a decir más adelante, ese primer orden del discurso fue durante siglos la retórica. Ya, gracias. A todo dar. Bueno, entonces este otro, el orden del discurso, se los voy a presentar para leer unos cuantos fragmentos. Este es un texto que yo he trabajado en cursos, en algunos cursos, y que es muy breve, pero está muy condensado, entonces daría como para una exposición de unas 2, 3 sesiones por lo menos, ¿no? O así por lo menos lo he discutido con las estudiantes y con los estudiantes. Entonces, lo mismo, voy a hacer nada más un par de propuestas de lectura y de actualización del texto, a reserva de que ustedes quieran trabajar algunos de los desarrollos, vamos a decir, de este esquema de trabajo, porque el texto se deja esquematizar fácilmente, en particular, esta conferencia de Foucault, ¿no? Entonces voy a hacer énfasis otra vez en lo político y en el carácter estratégico, otra vez polémico del discurso, de nuevo, en cuanto a las fuerzas que se juegan, para usar la expresión de Foucault, en la producción de discursos, ¿no? Todas las fuerzas que se ponen en juego. Déjenme presentarlo. No veo dónde, Alejandro. A ver, compartir pantalla. Está inhabilitado. ¿Se puede habilitar, Alejandro, o si no leo? No. Ok. Bueno, entonces no les voy a presentar. No, creo que aquí no me deja. Como está en el celular, Ajá. creo que aquí no me Bueno, deja. entonces, habilitar. les leo. Les voy a leer todo el inicio porque además está muy bien escrito, es un gusto oírlo, y ahora voy discutiendo algunas partes. Dice Foucault: en el discurso que hoy debo pronunciar y en todos aquellos que quizá durante años habré de pronunciar aquí, habría preferido poder deslizarme subrepticiamente. Acuérdense que es una lección inaugural, ¿no? Está tomando la cátedra, además es un discurso formal, institucional, ¿no? Y es una puesta en escena de lo que va a trabajar a propósito de esta formalización e institucionalización de los discursos también.
O sea, es un discurso crítico de eso mismo que está haciendo Foucault, presentando este discurso y presentando su programa de trabajo. Tiene también esta dimensión el texto, esta dimensión performativa. Más que tomar la palabra, habría preferido verme envuelto por ella y transportado más allá de todo posible inicio. Me habría gustado darme cuenta de que en el momento de ponerme a hablar ya me precedía una voz sin nombre desde hacía mucho tiempo. Me habría bastado entonces encadenar, proseguir la frase, introducirme sin ser advertido en sus intersticios, como si ella me hubiera hecho señas quedándose un momento interrumpida. No habría habido por tanto inicio, y en lugar de ser aquel de quien procede el discurso, yo sería más bien una pequeña laguna en el azar de su desarrollo, el punto de su posible desaparición. Respecto de lo que estaba diciendo entonces Ana María, ¿no? Le gustaría a Foucault, o el deseo dice, más adelante Foucault, el deseo desea que no haya un inicio del discurso, que el sujeto que habla no sea el origen del discurso o el origen del sentido, ¿no? ¿Cómo se piensa? Por lo menos a partir de la modernidad filosófica, si no es que antes. Bueno, entonces me voy a brincar un pedacito. Dice Foucault, pienso que en mucha gente existe un deseo semejante de no tener que empezar. Un deseo semejante de encontrarse ya desde el comienzo del juego al otro lado del discurso, sin haber tenido que considerar desde el exterior cuánto podía tener, fíjense, de singular, de temible, incluso quizá de maléfico. A este deseo tan común la institución responde de una manera irónica, dado que hace los comienzos solemnes, los rodea de un círculo de atención y de silencio, y les impone, como si quisiera distinguirlos desde lejos, unas formas ritualizadas. Todo esto se va a trabajar en este discurso. El ritual es una de las formas de control institucional de los discursos, de institucional y social, o sea, de las instituciones en el sentido más amplio del término. Bueno, entonces existe este deseo, ¿no? El deseo dice, no querría tener que entrar en este orden azaroso del discurso, porque frente al azar también hay un cierto temor, dice Foucault, ¿no? No querría tener relación con cuanto hay de él de tajante y decisivo, querría que me rodeara como una transparencia apacible, profunda, indefinidamente abierta, ¿no? Eso dice el deseo en esta personificación, vamos a decir. La institución, dice Foucault, responde, no hay por qué tener miedo de empezar, todos estamos aquí para mostrarte que el discurso está en el orden de las leyes, y este es el orden del discurso, ¿no? Que desde hace mucho tiempo se vela por su aparición, que se le ha preparado un lugar que le honra, pero que le desarma, y que si consigue algún poder es de nosotros y únicamente de nosotros, de quien lo obtiene, ¿no? La institución tendría sus formas, es decir, sus procedimientos o sus tecnologías, de apropiación del discurso, de apropiación de la producción de los discursos y de regulación de los discursos. O por lo menos eso es lo que la institución pretende. La pregunta, me recuerda una pregunta que le hizo Ana María una vez a Armando cuando presentó un primer libro que se llamaba La propiedad de las palabras. Ana María preguntaba si es posible apropiarse del discurso, ¿no? Y quizá hoy yo respondería que sí y que no, ¿no? O sea, que hay todos estos mecanismos, todos estos procedimientos que buscan la apropiación del discurso, pero que al mismo tiempo el discurso siempre se resiste, o se puede resistir, o existen instancias de resistencia a estas formas de apropiación del discurso. Y creo que la crítica de los discursos no solo analiza estas formas de apropiación y de resistencia, sino que se puede servir de las formas de resistencia para la invención, ¿no? Eso es mi postura. Bueno, y sigue entonces Foucault. Quizá esta institución y este deseo no son otra cosa que dos réplicas opuestas a una misma inquietud. Fíjense, inquietud con respecto a lo que es el discurso en su realidad material, de cosa pronunciada o escrita.
Aquí primero, entonces, el discurso ya no negativamente, sino en una caracterización positiva, es la cosa pronunciada o la cosa escrita, ¿no? La cosa efectivamente dicha o escrita, pues se analizan los discursos, en otros textos dice Foucault, como series de enunciados, pero de enunciados efectivamente realizados, con pinzas uso el término, ¿no? Efectivamente dichos o efectivamente escritos. Inquietud con respecto a esta existencia transitoria, destinada sin duda a desaparecer, pero según una duración que no nos pertenece. Otro rasgo, entonces, de los discursos es que producen su propia temporalidad, ¿no? Sí es una existencia transitoria, sin duda están sujetos a los azares, y aquí podríamos hablar de las herencias y de las tradiciones, o yo prefiero de las herencias en el sentido derridiano, pero bueno, en el sentido de transmisión se ha hablado también de tradiciones, están sujetas, o su existencia está sujeta a los azares, ¿no? Se pueden conservar, pueden no conservarse también, están sujetas a su destrucción. Y su temporalidad no nos pertenece, ¿no? No le pertenece sin duda al sujeto que habla. Los discursos, por otra parte, anoto, anteceden a los hablantes, siempre, ¿no? Y tienen esta posibilidad de sobrevivencia también. Entonces, esto respecto de la temporalidad del discurso. Inquietud al sentir bajo esta actividad, no obstante cotidiana y gris, poderes y peligros difíciles de imaginar. Inquietud al sospechar la existencia de luchas, victorias, heridas, dominaciones, servidumbres, a través de tantas palabras en las que el uso, desde hace tanto tiempo, ha reducido las asperezas, ¿no? Entonces aquí está el carácter polémico o el carácter de lucha directamente de los discursos. Bueno, entonces, una pregunta, ¿pero qué hay de peligroso en el hecho de que la gente hable y de que sus discursos proliferen indefinidamente? ¿En dónde está, por tanto, el peligro? Aunque ya adelantó, ¿no? En los rasgos del discurso, algunos de los peligros de los discursos, algunos de las fuerzas de los discursos. Entonces, la hipótesis de Foucault. He aquí la hipótesis que querría proponer esta tarde, con el fin de establecer el lugar o quizás el muy provisional teatro del trabajo que estoy realizando. Supongo que en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar sus poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad. Y entonces, de aquí en adelante, Foucault en una primera parte del texto enumera una serie de procedimientos perdón, de control de los discursos, ¿no? Primero, ciertos procedimientos generales, vamos a decir, de exclusión, que nada más los voy a enumerar, pero no me voy a detener en ellos, ¿no? En primer lugar, entonces, lo prohibido, aquello que es tabú, dice en los ámbitos que él ha trabajado en textos anteriores de la sexualidad y de la política, son aquellos en que esta malla, vamos, de regulaciones está, dice Foucault, más apretada, ¿no? Después estaría como procedimiento de exclusión también, y todo esto en la historia de Occidente. La oposición razón-locura también, y finalmente, y la más importante y la que Foucault más ha trabajado hasta este punto, la oposición verdadero o falso, ¿no? Después hay una serie de procedimientos, dice Foucault, internos o interiores al discurso, que tratan de todos estos, de conjurar estos peligros específicos del discurso, el carácter azaroso de los discursos, ¿no? Como es
la distinción entre ciertos discursos autorizados o discursos de autor y sus comentarios, ¿no? O discursos creadores y comentarios. Aquí uno muy importante también sobre el que nos podríamos detener si ustedes quieren en algún momento es el principio o la función de autor que le proporciona al discurso, al autor considerado como origen del sentido, como decía Ana María, o como fuente del sentido, pero que además proporciona unidad y homogeneidad a una serie de discursos. Pienso yo, todos estos principios operan efectivamente en las instituciones y particularmente en nuestra universidad, como cuando nos preguntamos si verdaderamente esto es lo que quería decir Foucault, ¿no? Ahí está funcionando el autor como este principio de unidad, o como cuando decimos, pues Foucault no hubiera podido decir una cosa semejante, ¿no? Suponen, pues, que hay un principio de unidad y homogeneidad que regula los discursos, ¿no? Frente a esto, dice Foucault, lo que hay es dispersión. Funcionan, pues, estos principios como fuerzas que regulan los discursos. Y después están las formas de organización de los discursos, que son las disciplinas. Específicamente, también vale la pena hacer un análisis de cómo aquí se determina el carácter disciplinario de las disciplinas y de las disciplinas académicas en particular. Y finalmente hay otra serie de formas de control de los discursos, que estos lo que hacen es determinar las condiciones de su uso. Dice Foucault, es que está prescrito realmente de qué se puede hablar, dónde se puede hablar, cómo se puede hablar, quién puede hablar, quién tiene la autoridad para tomar la palabra, ¿no? Todo esto está regulado y está regulado institucionalmente. Entonces, dice él, en primer lugar estaría el carácter ritual de las prácticas discursivas, que decide cuál es la calificación que debe tener cada uno de los individuos que hablan. Esto se puede cruzar, digamos, con los textos en primer lugar de Austin, de cómo hacer cosas con palabras y con todo el análisis de la performatividad, que también parte de este carácter ritual de los discursos, ¿no? O de esta ritualidad, vamos a decir, o como dice Foucault, de esta escenificación de los discursos. Entonces, ¿cómo deben estar calificados los individuos que hablan? ¿Cuáles son los gestos? ¿Cuáles son los comportamientos? No solo eso, sino también el ritual, dice Foucault, fija la eficacia de los discursos, o por lo menos pretende fijar la eficacia. Yo diría, frente a todos estos procedimientos de control de los discursos, el discurso mismo se revela para decir es imposible regular absolutamente, ¿no? No se puede, Austin en cómo hacer cosas con palabras dice, bueno, un performativo se realiza felizmente, ¿no? Si cumple con el efecto que está, con el efecto convencional que se espera del acto. Por ejemplo, si el matrimonio tiene lugar, ¿no? Los declaro marido y mujer, entonces es un performativo eficaz. Esto sería fijar o determinar la eficacia de un acto. En las conferencias, mucho más adelante, pone en cuestión Austin esta primera distinción entre los performativos y los otros enunciados que solo dicen algo de algo. Y dice, bueno, habría una dimensión de eficacia que sí se mide si se cumple lo que el acto se espera que haga, pero hay otra dimensión que es muy interesante, que es la producción de unos efectos otros inesperados del acto de habla, ¿no? Entonces, esta es una instancia también que pone en cuestión esta posibilidad de fijar la eficacia de los actos. Entonces, eso lo dejo también como un problema para pensar, pero también como una propuesta para pensar las prácticas de resistencia, ¿no? O sea, un acto de habla puede no cumplir con la función esperada.
Y eso puede ser deseable o no deseable, no importa, pero puede producir efectos inesperados. Incluso azarosos, como dice Foucault aquí, para poner en relación los textos, ¿no? Bueno, finalmente dice Foucault, también hay sociedades de discursos, también hay doctrinas como doctrinas religiosas o filosóficas, y también hay criterios de adecuación social, todo esto para regular los actores de los discursos, las circunstancias, si ustedes quieren, o la puesta en escena específica de los discursos. Finalmente, les decía, bueno, una pregunta, ¿son absolutamente eficaces estos procedimientos de control? Pues no, ¿no? Pero operan y operan institucionalmente, pues como fuerzas que intentan la regulación y el control de los discursos y la apropiación, que nos interesa mucho. Entonces yo diría, dejo aquí la exposición y después retomamos lo que cada quien quiera. Ok, gracias. Voy muy rápidamente. Hago unos comentarios sobre lo que acaba de decir Erika y vayan preparando sus preguntas o sus intervenciones a partir de esto. Un aspecto que me parece importante. Creo que los dos textos a los que se refiere Erika, si no inauguran, al menos dejan muy claro una manera moderna y hoy en día contemporánea de pensar el discurso o los discursos. Uno, como cosa pronunciada y escrita, y yo le agregaría dos dimensiones a esta cosa promulgada y escrita. Es la dimensión material, para no llamarle materialista, es decir, la idea de que cuando se toma la palabra, o también cuando el discurso es escrito y a través de una manifestación puesta en escena, una teatralidad determinada, compleja, se acerca a su público, es esta materialidad la que resulta decisiva. Es decir, no estamos en la inmaterialidad, en la relación del espíritu con la verdad o con las ideas de una manera muy platónica o platonizante, si no estamos en el terreno de la práctica discursiva, como muy bien señalaba Erika. Una de cuyos rasgos, diríamos, o características, sería, por supuesto, que el discurso tiene lugar como acontecimiento, como azar, es decir, como singularidad, cuya complejidad es muy grande, pero que hace intervenir una dimensión que aquí hemos trabajado o pretendido trabajar, que es la del cuerpo. Y eso de muchas maneras. Quizá la más inmediata y que aparece en ambos textos de Foucault es el hecho de que si tú lees en voz alta, como efectivamente hizo Erika, estás incorporando las fuerzas, las potencias del cuerpo a las potencias del decir y del hacer decir del discurso. El discurso se hace, se dice, es decir, hace decir a través de la incorporación del cuerpo, es decir, la voz, sin menospreciar la cuestión de la escucha, a la cual Foucault no le da demasiada espacio en ambos textos y que sin duda Austin, en cómo hacer cosas con palabras, intenta introducir, pero solo afirma, solo señala algunas cosas, pero no las argumenta, y que estaríamos obligados al día de hoy a introducirlas. Uno, desde la retórica, es decir, desde la instancia del actio o de la acción o de la actividad, es decir, cómo el cuerpo se apropia del discurso y le confiere este grado de potencia material, de afectación de la escucha, de la afectación del tiempo, de la afectación del espacio, y espacialidad la entiendo, como decía Erika, como una espacialidad institucional, es decir, al incorporar la voz en el discurso, estás pudiendo escapar a ciertos reglamentos y por lo tanto introduciéndote en lo que sería el arriesgue
de todo discurso hablado, es decir, que se escape, que se resista a cierta reglamentación, etcétera. Por lo tanto, el cuerpo sería algo que deberíamos introducir y que sin duda Foucault no introduce en ninguno de estos dos textos. Lo introduce de una manera subrepticia cuando habla del teatro de, ¿no es cierto? Uno sabe que toda teatralización implica dar voz, implica incorporar el cuerpo, implica el cuerpo a través de la voz, pero también desde el gesto. Y esto lo sabía la retórica clásica. Y esto lo sabía la retórica a partir de esta idea poco desarrollada en general de cómo el orador frente a un público determinado va a utilizar toda su gestual corporal, del rostro, el tono de la voz, la musicalidad de la voz. Y esto es algo que aunque está presente en algunos textos retóricos, en la actualidad que nos está interesando la noción de cuerpo, deberíamos desarrollarla aún más. Entonces es una invitación a las retóricas y a los retóricos de trabajar actio como hasta ahora no se había trabajado y seguir implementando el regreso de la retórica a la dimensión del discurso. De esta manera también estaríamos resolviendo una cuestión. Erika comentaba que el discurso no tiene como antecedente al hablante, a lo cual, o más bien deberíamos entender esto como, no es que no haya un hablante, no es que no haya un hablante que quiera decir algo o simplemente quiera tomar la palabra, sino que el hablante es también un efecto de discurso. Y en este sentido, las condiciones de enunciación tienen que asumir que no son anteriores y por eso llamarles condición habría que sugerir otro término, por ejemplo, sugerírselo a Benveniste, ¿no? Que trabaja de manera muy interesante las condiciones de enunciación y desarrollar la idea de los efectos del discurso. Y el hablante, quien toma la voz como un efecto también del discurso y por lo tanto alguien que no antecede el discurso mismo y que sería una especie de antecedente virtual, diríamos, es decir, espiritual, sería el ánimo, el querer decir algo que ya está en el sujeto que toma la palabra, sino que el tomar la palabra te arrastra a una teatralidad determinada, bastante compleja y que habría que analizar de muchas maneras. Luego, otro elemento introducido por Foucault interesante es el concepto de producción del discurso, que me parece que debemos tomarlo con mucho trabajo. Digo, con mucho trabajo, perdón, es que estoy leyendo trabajo al mismo tiempo. Debemos tomarlo con mucho cuidado, porque sin duda el que se le llame trabajo o que se le llame producción, no solo a la toma de la palabra, sino a la emisión del discurso, nos lleva a un espacio de materialización para poder introducir la historia, las marcas sociales, las marcas de clase, las marcas de género y otra vez las marcas corporales. Y creo que eso es todo lo que... Sí, eso es todo lo que quería acotar a lo dicho por Erika, que me parece muy bien. Nadie más va a tomar la palabra. Fíjense la pregunta que podíamos inmediatamente hacernos, ya que estamos cruzando filosofía y retórica, es una cuestión importante. Durante siglos, por lo menos en la historia de Occidente, en la historia de Europa, sin duda fue la retórica la que se hizo la pregunta que Foucault nos hacía y que Erika leyó. Recuerden que Erika señalaba el sujeto como clave de inteligibilidad, pero también el análisis de los discursos. Y como todos sabemos, tanto la clasificación como la tipología fueron contribuciones de la retórica, es decir, podríamos, por citar un autor, de Gorgias en adelante, ha sido la retórica
la que se ha hecho cargo del discurso. Y lo que habría que preguntarnos es si con Foucault y con algunos otros autores modernos y contemporáneos que se han dado a la tarea de repensarlo, tanto en la teoría del discurso como en la filosofía, en el pensamiento literario, etcétera, etcétera, si todas estas nuevas contribuciones agregan algo más a la retórica o seguiríamos insistiendo que esta tipología, esta clasificación de discursos que ya tenemos entre los clásicos grecolatinos es suficiente para abordar un posible pensamiento del discurso, o habría que cruzar también la nueva retórica con estos otros autores. Uno, por supuesto, sería Foucault. Yo quería proponer algunos de los textitos de Barthes, pero el otro sería el que la misma Erika señaló, meternos con la pragmática, que por otra parte está muy ligada a la historia de la retórica, y en este caso sería la que aparece en las conferencias y que Erika señalaba con cuidado, es decir, donde el efecto de lo dicho, el efecto de la toma de la palabra es un efecto más de control, pero sobre todo de éxito de lo que se dice, ¿no? Es decir, de pertinencia de lo que es dicho. Entonces me parece que deberíamos considerar estas nuevas aportaciones. Y dentro de estas nuevas aportaciones, quizá también nos hubiera faltado leer a Judith Butler, que también tiene bastante trabajo al respecto del discurso, relee sin duda a Foucault, pero relee también la pragmática, y el otro autor, que no es mujer, pero que también creo que deberíamos revisarlo con cierto cuidado, es Derrida, que nos permite también darnos cuenta lo que no termina de decir la retórica, o lo que la retórica da como supuesto, que habría que leer en clave crítica para interrogar esos supuestos, porque todo supuesto produce efectos, no solo de contenido, sino también, para decirlo muy malamente, formales, es decir, estructurales del discurso, de lo que se dice, lo que se defiende y por lo que se lucha, siguiendo a Foucault. Y me callo nuevamente. Igual también podría ser importante introducir al psicoanálisis mismo, ¿no? Donde se teoriza sobre la falla discursiva y donde el discurso, que parecería ser determinado por el sujeto conscientemente, muestra una determinación que no le es propia, ¿no? Como el inconsciente. Súper importante, Natalia. Creo que, bueno, vamos a introducir esto como una temática de nuestro proyecto de Alteridad de Exclusiones el día 12 de abril, de forma presencial en la facultad, en la sala C del área de apoyo a la investigación, y a las 11:30, como siempre, en nuestras reuniones, solo que se trata del miércoles 12, la doctora Rosaura Martínez va a presentar un texto que relaciona trauma, inconsciente y cuerpo. Entonces ahí vamos a poder discutir justamente lo que Natalia nos está diciendo. Yo incluso, nada más con ánimo de problematizar y extender esto, yo diría que nos conviene preguntar si cuando decimos en relación con el discurso, con lo dicho y en cómo el discurso es dicho, mencionamos la palabra inconsciente como una especie de fuerza o de potencia, debemos entenderlo a partir del aparato psíquico, a la manera como lo hizo, por ejemplo, Freud y luego Lacan, o tenemos también otra manera más biológica o biologizante de hacerlo, en el entendido de que el hablar o incorporar el cuerpo o la voz al discurso también obedece a ciertas potencias, a cierto poder de carácter corporal o biológico. Es decir, habría dos maneras de entender inconsciente y que también podríamos discutirlo. Aunque debo declarar que cuando digo potencia, no me estoy refiriendo a la potencia aristotélica, sino a la potencia de Baruch Spinoza, es decir, la potencia que
la ética de Spinoza señala en su libro, y la idea de que la potencia o el poder estaría sin duda del lado del cuerpo. Cuerpos con ciertas características que la posmodernidad, por llamarle de alguna manera muy cronológica, es decir, después de la modernidad del 18 en adelante, y por lo tanto estaremos hablando del siglo XX y del siglo XXI, nos permite repensar el cuerpo como prótesis. Y ahí habría una larga lista de autoras y autores que estarían trabajando esas dimensiones, puesto que el inconsciente también se puede asociar con el imaginario spinoziano y con la potencia del imaginario spinoziano, que sin duda descansa en el cuerpo. Entonces, abrimos una gama de discusiones bien interesantes, únicamente para señalarlas, no para el día de hoy introducirnos en ellas. Yo le quisiera agregar otro punto de vista, y que sería el del inconsciente, pero el inconsciente de la lengua, a la manera de Nietzsche. O sea, no un inconsciente del aparato psíquico, sino aquello que opera en la lengua y de lo cual no necesariamente los hablantes singulares se dan cuenta o pueden controlar, ¿no? O sea, los modos de hacer del discurso mismo también sería otra dimensión, ¿no? Y que de alguna manera fue tratada por la retórica. Creo yo que la figura de la catacresis da cuenta de esto, puesto que muestra cómo el origen del significado, el origen de la significación, no del significado, estaría perdido de alguna manera históricamente o cronológicamente, incluso espacialmente, y simplemente nos dejamos llevar por el lenguaje para enunciar discursos determinados, pero que estaríamos obligados a hacer esta historia o esta genealogía, que sin duda es inconsciente, lo es para el hablante, pero lo es también para quien escucha, es decir, a los públicos que escuchan el discurso o que leen discursos, y que sería importante aprender a indicar esos caminos de la catacresis, es decir, por qué se han olvidado ciertas cosas, porque algunas metáforas las consideramos naturalizadas y no nos preocupamos en ver a través de qué procedimientos se naturalizaron esa significación, que sería algo importante para el pensamiento feminista o para la perspectiva de género, sin duda, esta figura de la catacresis, que es llevada un poco más allá de la instancia de la elocutio, y es llevada hacia otras dimensiones que van incluso más allá de las descritas por la retórica clásica o grecolatina, y que nos acercan más a esta materialización del decir. O como decía Foucault, yo estoy convencida, igual que Erika, que Foucault en este sentido hablaría de práctica textual o práctica discursiva, ¿no? Como algo que se da en la relación de instituciones, de experiencias diversas, de reglamentaciones y por lo tanto de poderes, de varias formas de subjetividad, pero también de recursos tecnológicos para llevar a cabo la toma de la palabra o la toma del discurso, es decir, los nuevos recursos de la digitalización del discurso, en los que también podríamos preguntarnos sobre cómo operan y con qué efectos sobre cuerpos, incluso cuerpos divididos a través del género y que deben ser puestos en cuestión por el pensamiento feminista. Alejandro, parece que quiere entrar Gerardo, dice aquí en el chat. No, pero no me aparece. No sé si entró a otra liga o algo así. Ay, a lo mejor entró a la Al de Meet. que yo hice. Ajá. Ya. Déjele comento al doctor, que mandó mensaje, pero a ver, permítame.
Pero mientras sugiero que si tienen algún comentario o alguna pregunta, me gustó esta idea de que estamos desmenuzando el nombre inconsciente para incluir algunas marcas, que sería importante. Liliana está levantando la mano. Sí, gracias. Bueno, a mí me llamó muchísimo la atención la idea de pues sí, la performatividad del discurso, porque hace unos días estaba leyendo un texto sobre las madres buscadoras y las madres que exigen justicia por sus muertas. Entonces me llamó la atención porque justo la performatividad de su discurso adquiere fuerza, más bien, perdón, la fuerza de su discurso se basa justo en la performatividad de él mismo. Es decir, cómo salen a las calles y no solamente es como exigencia por medio de un escrito, sino es salen a gritar, salen a cuerpar, salen a mostrar toda esta indignación, todo lo que ellas están de alguna manera discursando, pero cómo pasa a través de su cuerpo. Y justo es ese paso de uno al otro en el que realmente adquiere como esa fuerza, ¿no? Fíjate que eso es súper importante y creo que no estoy diciendo que no se haya analizado. Yo creo que cada colectivo, sin duda, está llamado o está llamada como colectiva a tomar en consideración estos rasgos materiales o prácticos de incorporar en el sentido fuerte de la palabra cuerpo, es decir, cómo a través del cuerpo que toma el espacio y también toma la palabra, se hacen ciertas cosas. Y yo supongo que buena parte de los colectivos están al tanto de los efectos que son políticos, que son históricos, que son éticos, que a veces son morales, pero a veces, como tú bien dices, son expresión de indignación y por lo tanto de afecciones de los cuerpos. Y yo creo que eso que a ti te interesa se puede analizar a través del actio retórico, pero también de la performatividad, desarrollada de manera más reciente, es decir, no únicamente la de Austin, que los textos de Austin son de la mitad del siglo XX, de la segunda mitad, diríamos, del siglo XX. Todos sus sucesores desde el pensamiento analítico, pensando en la filosofía, pero también de las disputas que se introdujeron cuando, desde la perspectiva de género, se introdujo el término de performatividad, únicamente indicando el carácter ritual de todo lo que es dicho, con un marcado acento como antropológico, diríamos, y que sería padre que también se discutiera, es decir, que los colectivos, las colectivas, de todo tipo, políticos que toman la calle y que toman la palabra, se preguntaran sobre estos efectos, incluyendo la gran pregunta de quién habla. Por ejemplo, en una manifestación, ¿no? ¿Quién habla? ¿Cuál es esa voz que está hablando? Y la respuesta no puede ser el viejo sujeto que de manera puramente desmaterializada, espiritual, a partir del logos o del alma inmortal nos habla y nos dice la verdad de los textos, sino los sujetos situados, los cuerpos situados. Entonces, incluir esa dimensión de cuerpo situado, que implica también el azar de los acontecimientos, de los choques entre cuerpos, de los choques entre fuerzas y sobre todo de los choques entre potencias de hacer existente, de realizar lo que el discurso dice y hacerlo junto con los cuerpos. Entonces, sin duda, es un rasgo o una pertinencia de la que tenemos que echar mano para desarrollar, incluyendo ahí todo lo que hemos dicho, porque el aspecto inconsciente entra también ahí, ¿no?
y hablaríamos no solo del inconsciente a partir de un aparato psíquico, no sé qué opine Natalia, sino del inconsciente colectivo en el caso de que nos interese introducir la noción de inconsciente colectivo, que es bastante problemática, pero que no deja de ser interesante. ¿Ya se fue Natalia? Ah, no, aquí está. No, aquí está, aquí estoy. No sé qué opinas sobre esta idea de inconsciente No, sí, colectivo. bueno, lo pensar. primero que se me vino a la cabeza fue Jung, pero también la Capra, ¿no? Esta transmisibilidad histórica del inconsciente como experiencia, lo que se ha vivido, que se transmite no solamente a través del lenguaje hablado o textual, sino a través del cuerpo mismo, sin que el sujeto siquiera sepa que está transmitiendo algo y sin que el sujeto que lo recibe o que lo acata sepa también que lo está acatando, ¿no? Ujú. Me preguntaba el estatuto, cómo pensar el estatuto del sujeto desde estas perspectivas, sobre todo ligado al tema del agenciamiento, por ejemplo, ¿no? Ujú. Cómo se da la resistencia pensando en estas subjetividades que son efectos, pero también que de alguna manera toman acción, ¿no? Colectivamente, es una pregunta que me estoy haciendo ahora, ¿no? De cómo lo podríamos pensar en esta conjunción de relaciones, pero también a partir del concepto de resistencia. ¿Quién resiste? ¿O qué es lo que se resiste en la resistencia? Aunque parezca una pregunta un poco alambicada y demasiado filosófica, en el peor sentido, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es aquello cuál es la fuerza o ese poder en términos o potencia spinociana que se está resistiendo ahí y que siempre es una potencia histórica en los actos de resistencia, ¿no? Que son llevados a efecto o a cabo por los grupos, por los colectivos y las colectivas. Entonces sería interesante introducir estas pequeñas preguntas, aunque no demos respuesta, para introducir autores y autoras que se han acercado a esta preocupación por lo que tiene lugar cuando, en efecto, los ejercicios de resistencia se han ido como incrementando en últimas fechas, ¿no? Uh-huh. Y en todos lados. O sea, ¿qué explica el hecho de que la gente no ceda? Por ejemplo, ahora en Francia, ¿no? Que durante mucho tiempo el pueblo francés fue un pueblo bastante aceptador y conformista, ¿no? Y que de repente, a causa de esta nueva ley de Macron, la gente se lanza a la calle y no ha dejado de estar en la calle. Y no ha dejado de reproducir maneras de la revuelta política del pasado. Entonces, ahí algo se resiste. Y la pregunta es, ¿qué es eso que se resiste a morir, diríamos, ¿no? Uh-huh. Y que nos habla un poco de la dignidad de la gente junta o la dignidad de los cuerpos juntos. Y que a veces, por ejemplo, pensando en las feministas, y la división que hay entre los grupos feministas, divisiones a causa de muchas diferencias, algunas políticas, algunas de edad simplemente, algunas incluso económicas, de clase, raciales, etcétera. Y a raíz de estas diferencias parece que la resistencia o la fuerza de la resistencia se le debe adjudicar a las madres y las abuelas que no tomaron la calle, que no tomaron la palabra, pero que mantuvieron vivas a las mujeres que hoy se están levantando y se están resistiendo frente a un grupo de feministas que le quita a las mujeres del pasado agencia y se la da únicamente a las mujeres jóvenes que están tomando la calle hoy, ¿no? Puesto que la agencia tiene que ver sobre todo con un discurso que se está reapropiando de las marcas que ellas creen que son decisivas del cuerpo, como la menstruación, por ejemplo, la misma maternidad, incluyendo la posibilidad del aborto, es decir, que tienen que ver con algunos grupos etarios de las mujeres, pero que deja fuera, diríamos, la fuerza de las mujeres del pasado que en efecto sobrevivieron al patriarcado, sobrevivieron a la violencia patriarcal
y que permitieron finalmente que sus hijas llegaran vivas al día de hoy, ¿no? Entonces, hay como pequeñas luchas intrínsecas a los movimientos feministas y a la agenda de los movimientos feministas que sería padre interrogar por ese lado, ¿no? Por el lado de esa fuerza de resistencia que vive, digamos, en el discurso, y no sabemos si esto está en el orden de la palabra, es decir, que hay palabras que nos siguen persuadiendo, o para ponerlo en otros términos, nos emocionan, ¿no es cierto? Escuchamos ciertas palabras y nos emocionamos, y es esta fuerza persuasiva, finalmente retórica, la que explica la permanencia de la rebelión, diríamos, ¿no? O la desujetación, como uno de los elementos, junto con el inconsciente al que tú, Natalia, te referías, junto a la misma historia o genealogía de los movimientos feministas que desde los años 60 en adelante, aunque han habido diferencias, han dejado su marca, y eso está presente en la historia de los movimientos feministas, y eso es también parte de la historia de la resistencia, ¿no? Que le podremos llamar inconsciente porque quizá ni siquiera recordamos autoras, ¿no? Pero recordamos que las mujeres se movilizaron por muchas causas, tomaron la calle, hicieron declaraciones, modificaron política pública y han seguido modificándola porque, como sabemos, la política pública que tiene que ver con las mujeres es tan frágil o se ha fragilizado tanto que lo que se consigue en unos años, a los pocos años se puede echar abajo, como ha sucedido con el aborto, como sabemos, ¿no? Entonces, repensar todas estas fuerzas de la resistencia desde esta relación con los distintos inconscientes, el inconsciente de la palabra, ¿no? Al que hacía referencia Erika, pero estas otras formas también del inconsciente interesantes. Sí. No sé cómo lo veas. Sí, y lo pensaba también, por ejemplo, una crítica que se le hace mucho al estructuralismo es, por ejemplo, a Lacan, ¿no? No hay nada por fuera del lenguaje. En todo caso será lo real, pero no es inaccesible, etc. O dentro del estructuralismo no hay nada fuera de la estructura, incluso la falla es un efecto estructural, etc., ¿no? Por ejemplo, estas posiciones de resistencia con respecto a Foucault, ¿se podrían pensar por fuera del poder o serían efectos del poder? Es decir, ¿para Foucault habría algo por fuera del poder o estaríamos encerrados en esta relación de poder como tal? Esas sin duda son buenas preguntas. Federici se la hace, recordarán, a Foucault, y dice que aunque está interesante lo que plantea, poder queda como una especie de gran palabra metafísica o esencialista, lo cual creo que no es una buena lectura de su parte, porque creo que ahí lo importante no es qué quieres decir con la palabra poder, sino que tienes que introducir en el escenario crítico las relaciones de poder. Entonces, ¿yo qué te contestaría inmediatamente? Pues parece que las relaciones de poder no parece que llegáramos a una época feliz y utópica donde se acabarían, ¿no? Seguiría habiendo relaciones de poder, donde se dirime las formas de resistencia, la lucha, el hecho de que se ganen posturas, que se hagan modificaciones en la estructura de la familia y por lo tanto de la subjetividad, etcétera, etcétera. Entonces yo te diría, pues parece que las relaciones de poder están ahí. Suponer una época, ya sea antaño, en el pasado o en el futuro al que queremos llegar, sin relaciones de poder. Y ahí, claro, la cuestión es cómo lo estamos interpretando, esta noción de poder. Tenemos varias maneras de hacerlo. Una es cruzar el pensamiento de Foucault con los operaístas italianos. Yo justo lo estoy haciendo ahora en mis clases de estética, porque me doy cuenta que no son autores trabajados en la facultad. Déjenme, perdón, voy a agarrar a mi perrita y la saco de aquí porque no va a parar de ladrar. Ok. ¿Al cuarto? Malvada. Vamos al cuarto, al cuarto. Pensando en eso mismo, Operaístas me refiero a un movimiento que es sin duda político
en la Italia del siglo XX, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, que llega hasta nuestros días, porque buena parte de ellos están vivos, pero me estoy refiriendo en particular a la lectura que hace Toni Negri de Foucault o del mismo Deleuze y Guattari, donde introduce la noción de poder desde su lectura espinociana, ¿no? Que me parece interesante, aunque deja fuera la noción de imaginario, incluye en la idea de poder elementos interesantes para poder discutir. Él tampoco quiere discutir le da la vuelta cuando le hacen una pregunta directa sobre qué onda con las feministas italianas, y él dice, ay, pues la verdad que no quiero hablar por ellas, y para que no me digan que estoy tomando la palabra en lugar de las mujeres para hablar de las mujeres, prefiero callarme. Y lo que está haciendo en realidad es darle la vuelta o darle la espalda a una discusión y un debate con las feministas italianas, que justamente han trabajado la teoría del discurso como algo eminentemente feminista. Es decir, el primer grupo o la primera colectiva de mujeres feministas que intentaron pensar el discurso, un poco lo que hemos intentado hacer el día de hoy, lo hicieron desde una recuperación fuerte del feminismo. Y todas, Colaisi, por ejemplo, que es una persona importante dentro de esta tradición, y estoy hablando de textos del siglo XX, ¿no? Es decir, estoy hablando de textos de los años 80, por ejemplo, de los años 90, y que sin duda llegan hasta nuestros días, pero tienen las italianas su propia o cierto grupo de pensadoras, tanto de la filosofía como de la teoría literaria. Incluye también a profesoras de retórica, es decir, ahí sería interesante acercarnos entonces a estas mujeres, porque ahí también incluyen esta idea del poder, no únicamente como dominación, sino la fuerza de, lo voy a decir, no como lo dice Toni Negri, sino como lo hemos intentado hacer en estas reuniones, crear mundos dentro de un mundo que es claramente moderno y capitalista, pero abrirse un mundo posible a partir de relaciones colectivas. Y creo que esta sería la idea que estaría detrás de la palabra poder o potencia. Es decir, hacer mundos posibles, ¿no? Ok, muchas gracias. Les aviso que son 12:56 y lo aviso porque Erika tiene un compromiso fuerte y entonces a eso de la 1:05 ya tendríamos que ir cerrando. Entonces yo lo que más bien diría es que, bueno, de hecho se trataba de meter la cuestión del discurso en nuestras discusiones, invitarlos a hacer desde los lugares donde nosotros en filosofía, sobre todo el grupo de las otras, estamos haciendo, para que en las siguientes reuniones podamos introducir ambos aspectos, el de la retórica, el de la filosofía y el del discurso, ya sea como teoría del discurso o simplemente como pensamiento sobre el discurso. Y nos quedaría por confirmar que la siguiente reunión tendría que ser a fines de abril, pero como se cruza con las jornadas, entonces lo dejaríamos para el siguiente mes. O sea, lo planteo como pregunta. ¿Cómo ven? A mí me parece muy bien. Yo quisiera extender una invitación a las y los retóricos, ¿no? Ana María ya dio varios caminos posibles para cruzar lecturas de las distintas disciplinas. Entonces, una más, si como empezamos la sesión consideramos el discurso como la cosa efectivamente pronunciada o escrita, y ese puede ser el mismo sentido que hay en Fedro, de Platón. El discurso es el discurso, son los discursos que pronuncian los retores, tanto como los discursos que se pronuncian social y políticamente, ¿no? Y sus fuerzas son aquellas contra las cuales la filosofía se planta.
específicamente en Fedro, ¿no? Y se trata de apropiar de los discursos y de su verdad. Entonces, pienso yo que el objeto de la retórica es el discurso, en este mismo sentido, incluso en su materialidad, ¿no? En su materialidad de cosa dicha o de cosa escrita, y ahí se podrían hacer desarrollos muy interesantes de cómo la retórica ha pensado este objeto, ¿no? Y también a partir del polemos, por ejemplo. A mí se me Entonces, ocurre que levanten la mano las retóricas y los retóricos y se comprometan para la siguiente sesión colectiva de ambos grupos para plantear desde la retórica estas fuerzas, ¿no? Del discurso, o cómo ustedes estarían proponiendo trabajar el discurso. Claro, claro. Esperemos que también las demás y los demás compañeros pues puedan comentar. Ah, Gustavo quiere comentar una cosa. Sí. Sí, Gustavo. Hola, bueno, nosotros vamos a plantear nuestros temas, creo que el próximo martes, en una sesión en línea, ya para presentarles a ustedes el viernes, ¿no? Más o menos lo que tenemos planeado o lo que estamos leyendo y lo que vamos a hacer en las jornadas. ¿Te estás refiriendo al viernes 14? Sí. Ah, pero son vacaciones, ¿verdad? Claro, la próxima semana es Semana Sí. Santa. La Es verdad. siguiente empieza el día 10 y acaba el viernes en el día 14. No sé si ese es el día. Si quieren, nos mandamos un atento recadito, ¿no? Sí, yo creo Entre que sí hay todos. que... Ajá, Y ya nos dicen cuándo están listos sí. y lo charlamos antes de las jornadas. Sí, sería lo ideal, doctora. Bueno, ok. Entonces, quedamos a la espera. Si vemos que en esa semana, a principios de semana, no se han comunicado con nosotros, a través de Alteridad y Exclusiones, les mandamos un recadito o le escribimos a Ricardo, ¿no? Por supuesto. Y entonces ya asignamos el día, porque a partir de abril empieza otra vez la andanada de congresos y yo creo que todas y todos vamos a estar trabajando a dobles marchas, a marchas forzadas todos estos días, entonces nos conviene con tiempo poder asignar en línea un día, ¿no? Claro. Sí, Pero de los hecho, invitamos el día 12, igual, ¿no? Si están por ahí por CEU, dense su vueltita, vayan a la sala C para que discutamos cuerpo inconsciente y en relación con el trauma, ¿no? Sobre todo el trauma histórico, que es lo que se va a trabajar, es decir, el trauma político. perfecto. ¿Sí? Y bueno, ya queda esto grabado, los compañeros y las compañeras que no han estado pueden bajarlo y pueden ver más o menos por dónde hemos trabajado, que estuvo un poco accidentado, pero en fin, se quedaron algunas cosas planteadas que creo que vale la pena profundizar y discutir. Y bueno, les agradecemos. Muchas gracias, Erika, por tu exposición y gracias a quienes intervinieron y nos vemos la próxima. sí, gracias. Gracias, Muchas Ana María. gracias. Gracias, Gracias. Alejandro. Gracias. Hasta luego. Ay, Gracias. Bye. gracias, Mañana, Alejandro. mañana subo la grabación porque ando en la calle Claro, y nunca había usado el celular, así es que sí salió bien. Y salió bien, está ¿no? la grabación. Lo Muy oímos bien. bien y todo, o sea, súper bien. Muchas gracias, Muchas Alejandro. gracias. Gracias, A ustedes. Liliana. Bye. Y Hasta gracias, luego, muchas Natalia. gracias. Chao.